lo dijimos hace pocos instantes, vamos con la segunda parte de esta importante entrevista con el doctor Máximo Briceño, educador merideño, un hombre que se ha entregado a las luchas educativas y aquí está dando en todo momento la cara, hablando de frente, criticando constructivamente lo que se debe criticar, falta la redundancia, porque es necesario. No podemos aceptar las imposiciones son malas, a través de la historia eso está comprobado. Las dictaduras que han tratado de imponer sus esquemas han caído en el tiempo. Y si no, miren todos los ejemplos de Latinoamérica para no mandarlos hacia Europa y otros países, ni para mandarlos hacia el África. Aquí mismo tenemos los ejemplos. Hablando de esos ejemplos, la contraparte de la dictadura es la democracia, Máximo. Es la democracia, es como la base de lo que sustenta cualquier modelo de gobierno. Pero que además de eso, la democracia, los romanos la aplicaban, y la aplicaban allá, dentro de la forma. Por eso es que en el derecho romano es muy interesante a veces estudiarlo, leerlo, y si no, pregúnteselo al doctor Jesús Manuel Maldonado, Maldonadito, excelente personaje de Mérida. Una consulta lleva a un principio de democracia. Una consulta para la educación en Venezuela, para el modelo educativo, tiene que llevar implícita la democracia, es decir, la participación de todos los actores, ¿sí? No de un sector oficialista, porque sería una consulta parcializada. La opinión suya como educador a propósito de esta consulta que se ha venido planteando, y donde mucha gente pues se abstiene, y también abstenerse es malo en la consulta, porque si se abstiene también cómo se critica o cómo se fija el punto de vista. Hay algunos personeros que han manifestado, no, yo no participo, ¿no? Y pienso que se debe participar. Sí. ¿Qué considera usted, a propósito de la consulta educativa, que se debe hacer en este país antes de que esté el ojo afuera? Porque si no, no vale Santa Lucía. Claro. Desde el punto de vista académico, si yo voy a consultar para tratar de mejorar el desastre que tenemos, porque el ministro no es ningún tonto, él comprendió y entendió que esto necesitaba oxígeno, gas, tratar de nutrir al sistema educativo por lo menos con la participación de alguien, de algún sector. No es tan ingenuo porque eligió el sector más vulnerable que tiene la escuela. Eligió a los niños, niñas y adolescentes, casi nada pues. Y yo le digo al ministro, ¿por qué no me elegiste a mí? ¿O por qué no eligió a los profesionales de la docencia? Que somos los que en primer caso conocemos cómo se desarrolla la organización, la administración, la estructura, la supervisión, el control, la gerencia dentro de las instituciones educativas. ¿Por qué eligió a nuestros niños? ¿Por qué no eligió al gremio? ¿O por qué no eligió a los padres y representantes en un primer momento? Es decir, ¿por qué eligió al débil jurídico? Claro, ¿por qué no eliges al papá? ¿Por qué no eliges a la mamá? ¿O por qué no eliges realmente a los hacedores del conocimiento científico en las aulas de clase, que son los maestros? Incluso tenía ventaja él, porque si elige a los maestros, como en las aulas de clase hay mucha gente incorporada desde el PSU, era lógico que tuviera una cierta mayoría relativa. Pero ¿por qué no elige a los de último concurso, quienes ingresaron por concurso al sistema educativo del año 98? ¿Por qué no elige a ellos, que sí tienen criterio propio y son dueños del cargo, legítimos del cargo? No, tú eliges a los niños, eliges a los muchachos y los eliges sin la autorización de los padres y representantes. Es decir, es un asunto muy delicado. Yo considero que metodológicamente no era la idea y académicamente tampoco. ¿Por qué no elige a un consejo directivo en educación en Mérida e instala a la ULA, a la UPEL, a la Cecilio Acosta, a la Simón Rodríguez y por supuesto a la jefe de zona o al secretario de educación? Es decir, ¿por qué eligió a la parte más frágil? Yo le pregunto a un niño, ¿qué tipo de educación quieres tú recibir? No, el niño no tiene la respuesta. Si tú le preguntas al docente de física, ¿qué tipo de enseñanza de la física usted propone? Le aseguro que va a tener respuesta. Y contundente. Y contundente. Si yo le preguntara a la ULA, ¿por qué usted ahora no egresa licenciado en Educación, Mención Física, Química y Biología? La ULA tiene que tener respuesta por qué eliminó esas 3 carreras y ahora tenemos ausencia y carencia de esos profesionales en las aulas de clase. Ah, no, usted no elija lo que tiene que elegir, sino usted sesga
la opinión. La consulta es importante. ¿Cómo no va a ser importante una consulta? Es democrática. Claro, totalmente. Tú decías los romanos, pero Pericles, más antes que él todavía, 300 años antes de Jesús, de Nazaret, nuestro padre de la religión nuestra, le puedo decir a usted con mucha propiedad, él decisiones que había que tomar, sometía a la consideración del ágora, de la plaza pública, para que los ciudadanos votaran en función de las decisiones. ¿Cierto? Pero yo nunca vi votando a niños, yo vi votando fue adultos en función de decisiones que tenemos que asumir los adultos. La participación estudiantil, claro que sí, yo fui presidente de centro estudiante en el liceo, ¿cierto? Pero eso implica que yo también tenía una mamá y tenía un papá que podían opinar cuál es el tipo de educación que ellos aspiraban, que su hijo Máximo Refriseño recibiera en la escuela. Entonces, creo que la consulta per se no es mala. No es mala, ¿cómo va a ser mala consultar a los ciudadanos? Pero la consulta tiene que tener una metodología y tiene que también tener un respeto a quienes realmente conocen de educación y conocen del sistema educativo en todo y cada uno de sus principios. ¿Será que se le tiene miedo entonces a la calidad académica que existe en el país, que está en el país, y que pudiera superar fácilmente a quienes dirigen las políticas económicas y quienes están proyectando hacia el futuro un modelo económico que choca completamente con nuestros principios, con nuestra idiosincrasia y con nuestros valores? Lo más grave sería que yo no veo ni con respeto a los maestros. Es lo más grave. Lo más grave es que quienes tienen a su cargo el poder real de la administración de la educación con los muchachos, de la planificación de las actividades en función del conocimiento, de la construcción del conocimiento, ellos no los consultan, que quiere decir que los tiene a menos o realmente no está interesado en mejorar la calidad de los aprendizajes dentro de las aulas de clase. Y más aún, si tú consultas a los muchachos, le dices, ¿estás de acuerdo con que te formen en electrónica, en albañilería, en plomería? El muchacho no tiene por qué, no tiene por qué. Pero si tú le preguntas a un papá, ¿estás de acuerdo con que la escuela cambie su manera de ver la formación del ciudadano y podamos ofrecer una serie de oficios para que los muchachos aprendan? El papá, ¿cómo no? ¿Cierto? Y hasta se incorpora pues al trabajo que sería ahora la 058 a través de los comités en función de crear un sistema educativo un poco más digno y donde se construya realmente el aparato productivo nacional, que tenemos que repetirlo. Es a partir de la escuela donde se genera el ciudadano que tenemos que incorporar al aparato productivo. Si eso no es así, es un modelo educativo que es un fraude, y si la idea es mejorar y adecentar lo que se está haciendo en las aulas de clase, creo que la consulta tiene que estar dirigida precisamente, consulte, como dice una regla de oro de cuando uno aplica un instrumento, consulte al que sabe, no le tenga miedo a la dirigencia sindical, nosotros no mordemos ni comemos a nadie, lo que pasa es que en el pasado el dirigente sindical era la conexión con el partido político, a mí me puede revisar y no pertenezco a ningún partido político, es decir que desde mis labios va a escuchar justamente una revisión crítica a lo que yo creo, por lo que yo creo que fui preparado en la universidad, por lo que me he formado a lo largo de los años y creo que uno pudiera aportar en el caso de una consulta. Lo que pasa es que no se consulta a quienes debe consultar, sino solamente sesga. Voy a consultar a los miembros del partido. Si a los miembros del partido no comete el error de hacerlo con las escuelas, porque los padres y representantes se están organizando en función de dar respuesta a la consulta que ha propuesto el Ministerio de Educación. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de acuerdo a lo que usted ha venido planteando en estos momentos y a través de una serie de trabajos, de reuniones en diferentes sectores de la sociedad civil, para que justamente se emita un documento de manera contundente, de forma que el Gobierno Nacional, es decir, el Ministerio de Educación, de una vez por todas diga qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nos depara a nosotros como padres y representantes, porque nuestros hijos son sagrados. Claro, nuestros hijos son sagrados y ¿quién no quiere la mejor educación para su hijo? Claro, yo no quiero educación sesgada. Yo no creo que usted que en estos momentos nos está ya viendo, que nos está escuchando, quiere una educación sesgada para su hijo. No, usted quiere una educación de primera línea, como se la merece su hijo. Que si de repente usted no la tuvo completa, bueno, usted quiere que su hijo sea óptimo, que su hijo tenga academia, que su hijo esté preparado para enfrentar el futuro. Pero no que su hijo sea un parásito de la sociedad, que su hijo sea un becado en todo momento y que esté en una plaza recibiendo todos los fines de semana, o los 15 y los últimos, una bequita. Yo pienso que eso no, así no se saca adelante un país. Un país se saca adelante desde el mismo instante en que todos estamos trabajando como los ejes del trapiche, sincronizadamente, para proyectar la nación y para poder echar a andar este país que está paralizado. Y hablando del país que está paralizado, los docentes, ustedes, son seres humanos de carne y hueso.
que al igual que nosotros estamos dentro de la sociedad civil, dentro de ese entretejido social, y me llama mucho la atención cómo ha perdido la calidad de vida el docente. Es que el docente ha perdido la calidad de vida. Porque el docente tiene necesidades y fisiológicas y no hay papel. Y no sé dónde está el papel higiénico. Porque ni qué decir de las remas de papel. Porque es que no hay. Y si uno va a los tribunales, a los circuitos judiciales, ahí le dicen también, hey, es que no hay papel. Y uno pregunta de cuál, de toda ley yo sé que no hay. No, es que no hay papel para imprimir algo aquí. Vamos a tener que pedir una especie de colaboración. Eso me ha sucedido, y lo digo por toda propiedad, aquí en el circuito judicial de Mérida. Pero es que ustedes tienen necesidades, y van a buscar la crema dental y de broma la consiguen ahorita. Pero ustedes tienen que alimentarse. El salario no es el más ideal. Si van a buscar los productos de primera necesidad, aceite, harina de trigo, ahorita con escasez, el pan, solamente te venden 20 panes, y si por esas cosas en la vida Dios le dio muchos hijos, lo partirán por la mitad o al estilo de Dios, lo vamos a rayar. ¿Cuál es el papel que ustedes están jugando en estos momentos cuando la crisis también arropa al educador que tiene que enfrentarse a más de 30 niños en un salón de clase con toda una serie de problemas en la cabeza, porque también los tiene, claro? Es una consulta descontextualizada, donde se sacan todas las necesidades que tienen los que somos parte del proceso educativo. Se sacan las necesidades anatómicas fisiológicas, se sacan las necesidades técnico-metodológicas, se sacan las necesidades humanas de superación. Es una consulta que no toca a los individuos que son los amos y señores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Amos y señores, que no me gusta decir esto entre comillas, porque se hace rato que se le quiere poner el pie aquí al educador, para que solo diga lo que le conviene a un grupo y no lo que le conviene al país. Cuando uno ve que las necesidades no han sido cubiertas, Horacio, que la superación personal del docente no es tal, hay frustración. El salario mínimo acaba de ser decretado, deja por debajo a la categoría 1, 2 y 3 de los docentes en servicio, y deja a muchos docentes jubilados por debajo de lo que es el salario mínimo. Pero no volteamos a mirar, sino hay un efecto contrario a la voluntad del gobierno. Una cosa es lo que usted decreta y otro es el efecto que tiene dentro de la masa laboral. O es que los docentes no somos trabajadores en la educación. Entonces, en la consulta que se le hace a los muchachos, ¿estás de acuerdo con tu maestro? ¿Por qué no le preguntan al maestro? ¿Usted, docente, está de acuerdo con sus condiciones laborales de trabajo para ejercer la docencia? Esa sí sería una pregunta interesante, hacérsela a un maestro. No usen a los niños. A mí me gusta mucho hablar con Alexis Ramírez de esto, abiertamente, sobre la propuesta que él tiene en educación y como yo veo la educación, o como la vemos desde el ámbito gremial, sindical. Es muy fácil uno rodearse de puros amigos y que los amigos aplaudan lo que uno dice y hace. El principio de la foca. Claro, pero si yo reúno a los que no tienen pensamiento similar o parecido al mío, mire, ahí donde está uno de verdad comprometido con la visión o la perspectiva que uno tiene de la realidad. Y creo que lo que le está pasando al gobierno es tratar de desdibujar los problemas centrales que tiene el país. Pregúntenle a los trabajadores por los problemas que tienen los trabajadores. Acaba de decir el presidente que hay que discutir las convenciones colectivas de trabajo, porque allí está lo económico, lo académico, lo intelectual, lo de... Pero ¿de cuándo no se discute una convención colectiva? La nuestra, la última se firmó en el año 2001, el 5 de diciembre. Es una falta de respeto. Y con sangre, sudor y lágrimas, porque fuimos agredidos por los cuerpos de seguridad en el año 2001. Y nosotros llevamos a la mesa un acta que se levantó con todos los pormenores. Y no excluimos a nadie, Horacio. Llamamos a las otras organizaciones a firmar ese documento para que ninguna quedara por fuera. Vamos a concluir nuevamente un espacio para que en la próxima parte continuemos hablando con Máximo Briceño. Es interesante el tema, pero ahora nos vamos a meter en la próxima parte en los partidos políticos. Máximo, en la próxima parte pendiente porque va a estar bastante interesante.